Además de los espacios vectoriales, el estudio de las transformaciones lineales es uno de los temas fundamentales en el álgebra lineal. Por eso hoy te voy a enseñar a identificar cuándo una transformación es lineal y cuándo no lo es. Una transformación es una función que me va a llevar de un espacio vectorial a otro. Por ejemplo, la transformación T que me lleva del espacio vectorial V al espacio vectorial W, en cuyo caso la transformación tiene dominio en V y codominio en W. Gráficamente podemos entender a las transformaciones si visualizamos a los espacios vectoriales como conjunto. Por ejemplo, tenemos al conjunto del espacio vectorial V, donde viven los vectores de V, y el conjunto del espacio vectorial W, donde viven los vectores W. La manera en que vamos a ligar dichos conjuntos de espacios vectoriales va a ser a través de una transformación T, la cual se va a aplicar a los vectores V y el resultado van a ser vectores de W. Es importante mencionar que no necesariamente el espacio vectorial V va a ser distinto al espacio vectorial W, y en esos casos las transformaciones se conocen como operadores. Ahora bien, en álgebra lineal no estudiamos transformaciones de cualquier tipo, sino que nos limitamos a aquellas transformaciones que se pueden considerar lineales. Para que una transformación sea lineal, debe de cumplir con dos propiedades. La primera es superposición y la segunda, homogeneidad. La superposición establece que aplicar una transformación a la suma de dos vectores es lo mismo que aplicar la transformación por separado a ambos vectores y después sumar los resultados. Por su parte, la homogeneidad nos dice que si aplicamos una transformación a la multiplicación de un escalar por un vector, el resultado es igual a aplicar la transformación al vector v y después multiplicar por el escalar alfa. Tenemos que notar aquí que el escalar alfa pertenece al campo sobre el cual están definidos los espacios vectoriales de dicha transformación, y los vectores v pertenecen al dominio, es decir, al espacio vectorial de origen de la transformación. Por ejemplo, investiguemos si la transformación T es lineal o no. Esta transformación tiene como dominio a R2 y como codominio también a R2. Por lo tanto, la transformación T es un operador. Para saber si T es lineal, lo único que vamos a hacer es demostrar si se cumple por un lado superposición y por otro lado homogeneidad. En caso de que una de ellas no se cumpla, es suficiente para concluir que T no es lineal. El primer paso es proponer dos vectores del espacio vectorial de origen o dominio. En este caso, he decidido nombrar a mis vectores como v1 igual a x1, y1 y v2 igual a x2, y2. Pasemos ahora a comprobar superposición. Hay distintas formas de demostrar que se cumplan estas propiedades. Sin embargo, la forma más sencilla es desarrollar por separado el lado izquierdo de la igualdad y el lado derecho, y al final comparar ambos resultados para ver si efectivamente se cumple la igualdad o no. Del lado izquierdo tenemos t de v1 más v2. Voy a sustituir primero quién es v1 y quién es v2 de acuerdo a los vectores que propuse al inicio. Ahora voy a sumar ambos vectores de R2. Finalmente, aplicaré la transformación o bien la regla de correspondencia de T al vector que resultó de sumar los vectores v1 y v2. Si seguimos la regla de correspondencia, nos marca que tomemos la primer componente del vector y le sumemos 0.5 la segunda componente. Después, la transformación nos marca que coloquemos a la segunda componente del vector al cual le estamos aplicando la transformación como segunda componente tal cual del vector de resultado. Ahora veamos cuál es el resultado del lado derecho de la igualdad. Vamos a aplicar la transformación a v1 más la transformación aplicada a v2. T de x1, y1, según la regla de correspondencia, es igual a x1 más 0.5 de y1, y1. Y t de x2, y2 es igual a x2 más 0.5 de y2, y2. Ahora sumemos ambos vectores que resultaron de aplicar la transformación. Nos damos cuenta que el lado derecho de la igualdad es exactamente igual al lado izquierdo de la igualdad. Por lo tanto, podemos afirmar que se cumple la superposición. Pasemos ahora a comprobar homogeneidad. Al igual que en la superposición, vamos a desarrollar el lado izquierdo y el lado derecho de la igualdad por separado.
Del lado izquierdo nos pide aplicar la transformación a la multiplicación de un escalar alfa por el vector v1. Tenemos entonces la transformación t de alfa, que es un escalar que pertenece al campo de los reales, por el vector v1 que definimos anteriormente. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar a alfa por el vector. Sabemos que en R2 la multiplicación de un vector por un escalar es igual a multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector. Y nos queda alfa x1, alfa y1. A este nuevo vector le vamos a aplicar la regla de correspondencia de la transformación t. Pasemos ahora al lado derecho de la igualdad, en el cual vamos a multiplicar al escalar alfa por el resultado de aplicar la transformación al vector v1. La transformación de v1 es igual a x1 más 0.5 de y1, y1. Y luego multiplicamos el escalar por el vector que resultó. Y comparando ambos resultados nos damos cuenta de que se cumple la igualdad, por lo tanto afirmamos que se cumple la homogeneidad. En conclusión, como se cumple superposición y homogeneidad, podemos decir que la transformación T es una transformación lineal. Trabajemos ahora con esta transformación que, como vemos, es una transformación muy similar a la que acabamos de determinar, que sí es lineal. Sin embargo, en la primera componente del vector del resultado se está adicionando un 1. Al igual que en el ejercicio anterior, comenzamos proponiendo a dos vectores del dominio de la transformación, o sea, de R2. Y pasamos a comprobar superposición, desarrollando por separado el lado izquierdo y el lado derecho de la igualdad. Del lado izquierdo sumamos primero a los vectores v1 y v2. Y aplicamos la regla de correspondencia de t al vector que resulta. Siguiendo la regla de correspondencia, tomamos a la primera componente x1 más x2 y le sumamos 0.5 de la segunda componente y1 más y2. Y también sumamos un 1. Luego escribo una coma y coloco a la segunda componente tal cual se encuentra en el vector que estamos transformando. Ahora, del lado derecho, transformamos por separado a v1 y a v2 y sumamos los resultados. No olvidemos que para cada caso nos pide la transformación que sumemos un 1 en la primera componente del vector del resultado. De forma que al sumar los dos vectores nos queda el siguiente resultado, que si comparamos con el resultado del lado izquierdo de la igualdad, nos damos cuenta que en el lado derecho tenemos un más 2 y en el lado izquierdo un más 1. Por lo tanto, no son iguales y no podemos decir que se cumple la superposición. Ya no es necesario demostrar homogeneidad porque con una de las dos propiedades que observemos que no se cumple es suficiente para concluir que la transformación no es lineal. Algo que podemos notar de la transformación anterior, que ya vimos que no es lineal, es que al aplicar la transformación al cero vector de R2, el resultado no es el cero vector de R2. Es decir, t de 0,0 me da como resultado 1,0 en lugar de 0,0. De manera general, podemos decir que una transformación lineal, al aplicarse al cero vector del espacio vectorial de origen del dominio, me tiene que dar como resultado el cero vector del espacio vectorial de destino, o sea, del codominio. De lo contrario, la transformación no es lineal. Pero ten cuidado, ya que el hecho de que una transformación al aplicarse al cero vector del dominio me dé el cero vector del codominio, no significa que la transformación forzosamente sea lineal. Sin embargo, sí podemos descartar que sea lineal en caso de que esto no suceda. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya sido muy útil y yo te veo por aquí muy pronto. Bye.